El piso político de América del Sur se está moviendo con contundencia. Hay dos modelos enfrentados. El modelo neoliberal impuesto por el consenso de Washington, aunque primero por golpe de Estado, que inicia precisamente por el Cono Sur, pero después a través de el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y este movimiento del Don Troy 2.0 que trata de imponer la verdad de Estados Unidos en toda América Latina y más allá de América Latina. Por eso los enfrentamientos que se están dando entre Irán y los norteamericanos e Israel. Ese piso político se está moviendo. Los jóvenes, los obreros y las personas de la tercera edad están totalmente en protesta constante, tanto en Bolivia, Chile como en Argentina. La precarización laboral es una realidad con ese modelo y los niveles de pobreza y de desigualdades sociales se incrementan. Perú no está al margen de eso y desde las cenizas se levanta junto con Perú después del golpe de Estado legal o el golpe de Estado que le dieron a Castillo. Se levanta desde la ceniza Perú junto con Perú y hay una situación de espanto. Por un lado, Keiko inició ganando las elecciones, Roberto Sánchez le pasó a Keiko y ahora mismo Keiko rebasa con pocos votos. Pero hay una situación que es el tema de los votos del exterior y también vamos a ver qué es lo que pasa en el Perú adentro. Yo recuerdo que una vez una compañera peruana nos dijo a nosotros, cuando estábamos hablando en las elecciones de Castillo, que veíamos con poca probabilidad que Castillo ganara las elecciones en ese momento, y nos dijo en el evento de los partidos y una nueva sociedad, Perú no es Lima, Perú es más que Lima y es más allá de Lima, y fue así. Vamos a ver con Martín Cola, un amigo peruano junto con Perú, fue candidato a senador. En este momento no pasó, pero sí tuvo en su primer intento una buena participación, y con nuestro panelista invitado de siempre desde México, Ciudad México, Sigfrido Reyes, alto dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y quien es economista, politólogo, o sea, tiene un expertise en el asunto. Con ellos dos vamos a hablar. Hoy no va a estar integrado con nosotros Manuel Jiménez, que canta y canta muy bien, pero además sabe componer muy bien, pero sí lo vamos a hacer con ellos. Esto es Tito en la Geopolítica, que se transmite a través de estos canales, pero también se retransmite por Buena Radio, la emisora de Manuel Jiménez, y por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Vamos a darle like a este programa y pongan el dedito arriba y compártanlo entre su red de relacionados si el programa es de su agrado. Saludos, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Saludos, Sigfrido. Vamos a iniciar con nuestro hermano Sigfrido Reyes. ¿Cómo se ve desde México la situación que está viviendo el Perú, con una diferencia de menos de o alrededor de 561 votos a favor de Keiko Fujimori? Bueno, primero un saludo, Titos, como siempre un abrazo y gracias por invitarme a tu programa que se ve por toda América Latina. Un saludo y también un abrazo hasta Perú, a Martín, compañero, que pues ha estado también como uno de los protagonistas de estos eventos que tienen en vilo no solo al Perú, sino creo también a toda nuestra América Latina. Desde la
campaña inicial, pues estuvimos muy atentos, creo, desde las fuerzas políticas de izquierda y del llamado mundo progresista sobre lo que pasaría en Perú. Todos hemos estado muy preocupados por la situación que sobrevino después del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, cómo se instauró un gobierno prácticamente subordinado a la derecha peruana y a las élites que siempre han dominado la economía y la política del Perú, y también subordinado a los intereses particularmente del gobierno de Donald Trump en los últimos meses. Vimos con mucha esperanza la irrupción de la candidatura del compañero Roberto Sánchez, promovido por el partido Juntos por el Perú, pero también apoyado por diversos sectores del mundo político, social de Perú, de las organizaciones populares, etcétera. A Roberto lo pudimos saludar acá en la Ciudad de México hace algunos meses, y pues la impresión que me quedó a mí es que era un hombre que tenía toda la decisión y toda la voluntad de encabezar este movimiento que hoy pues ha dado esta gran sorpresa de convertirse en el principal referente de el mundo progresista y de izquierda del Perú. Hemos seguido los resultados de esta primera vuelta. Todos entendíamos que era casi misión imposible ganar en una primera vuelta, dada la fragmentación que existe en el espectro político partidario del Perú, con más de 30 partidos compitiendo. Entonces, sí fue clave el poder pasar a esta segunda vuelta, y donde hemos visto a un Roberto Sánchez haciendo una campaña extraordinaria contra la desinformación, contra la guerra sucia, contra todo tipo de calumnias y provocaciones. Ha salido adelante y los resultados están a la vista. El hecho es que a estas alturas, con un conteo del 98.2% de las actas de la elección de la segunda vuelta presidencial, pues se mantiene la expectativa de quién será el ganador o ganadora. Definitivamente la atención está puesta en este resultado, porque lo que se disputa no solamente es un proyecto político en el Perú. Esto hay que verlo en un escenario mucho más amplio, en el escenario de la política y de la geopolítica latinoamericana y, si se quiere, global. En América Latina es evidente que hay dos grandes proyectos políticos en disputa. Un proyecto de los sectores populares, un proyecto que busca la emancipación de aquellos grandes sectores mayoritarios, indígenas, campesinos, obreros, clase media pauperizada, maestros, estudiantes, a través de gobiernos que sirvan a sus intereses con políticas sociales que apoyen su bienestar, para decirlo de manera clara, que también democraticen a la sociedad peruana y en general las sociedades latinoamericanas, versus un proyecto que a mí me queda claro que en el Perú lo encabeza el fujimorismo, que busca perpetuar esas desigualdades, que busca que se mantenga un régimen político que recurre siempre a la violencia, a la represión, para castigar a las causas populares, que cuando es necesario recurre al golpe de Estado, a la desestabilización política, cuando ven amenazados sus intereses por algún líder que proclame un rumbo distinto. Y es lo que sucedió en el Perú, cuando prácticamente hicieron imposible la presidencia de Pedro Castillo desde el primer día. Se dedicaron a sabotear su gestión, a desestabilizarla, a sabotearla, a un punto pues donde prácticamente se impuso una cierta
ingobernabilidad por fuerzas políticas como el fujimorismo de la señora Keiko, que durante todos estos últimos años han querido gobernar desde el Congreso, manteniendo a los presidentes prácticamente cautivos, rehenes de sus intereses. Y también otro rasgo de estos proyectos que lo estamos viendo en América Latina es la subordinación a los intereses de Washington, su total, llamémosle, obediencia al mandato imperial, su sumisión a la agenda ultra conservadora y podría decir neofascista del señor Donald Trump y su grupo de poder. Entonces, ante eso estamos enfrentados y yo creo que Perú es el escenario donde hoy en día, junto con Colombia, no hay que olvidarlo, pues prácticamente estamos ante ese gran choque de trenes, de dos visiones, dos planteamientos, dos maneras de ver la sociedad y sus problemas, y desde todo punto de vista estamos convencidos de que en el Perú lo que simboliza la candidatura de Roberto Sánchez es justamente todo este gran proyecto popular, este proyecto que pone en el centro los intereses del país, de sus sectores más tradicionalmente excluidos, de los pobres del Perú, de los nadie, como se decía en Colombia en la campaña anterior. Y por eso vemos esa gran resistencia e incluso el recurso a maniobras fraudulentas que ya están apareciendo, y hay que decirlas, hay que denunciarlas, hay que ponerlas sobre la mesa. Votantes que no fueron a votar, pero que aparecen sus nombres como que votaron. Esto se ha reportado particularmente desde el exterior del Perú, donde curiosamente aparece la señora Fujimori aventajando a Roberto Sánchez. Yo estoy convencido de que la derecha peruana y Washington, desde la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, etcétera, estarán haciendo todo lo posible y lo imposible para sacar adelante la candidatura del fujimorismo y evitar a toda costa que se establezca en Perú un gobierno de rasgos populares, nacionalistas y progresistas como sería un gobierno de Roberto Sánchez. Esas serían mis primeras impresiones, estimado Tito Martín. Gracias, hermano. Vamos a ver ahora a nuestro querido hermano Martín Cola, una persona grata que está en el terreno de juego, y ahí nos puedes decir cuáles son las vicisitudes que se está pasando en este momento y las posibilidades que tiene Roberto de poder remontar ya en este 1 punto y tanto % que le queda para poder Perú volver a tener un gobierno que piense en la gente, que crea en la gente y que gobierne para la gente, para esa gente de abajo, para esa gente que no tiene seguridad social, para esa gente que necesitan comer día a día y para esa gente que necesitan educarse para que haya un Perú más inclusivo y más desarrollado. Saludo, hermano Martín. Los micrófonos y cámaras de Tito en la geopolítica son tuyos. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, hermanos. Para mí es muy grato escuchar las palabras de cada uno de ustedes en lo personal, pero también se lo transmitiré dentro de unos minutos a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, como bien lo han explicado ambos, es el candidato que en este momento encarna a los sectores populares excluidos y que ha sido elegido por la población para representarlos en este proceso electoral. Me gustaría mencionar, antes de entrar al detalle de la coyuntura o del momento coyuntural en el que nos encontramos de manera exacta, que es el conteo de lo que significa un poco, ¿cierto?,
la voluntad política en el país, ¿no? O mejor dicho, cómo se expresa, ¿cierto? Ese descontento del que hablaban ustedes en nuestro país, ¿no? Los sectores populares, los pueblos andinos, los jóvenes en el país, los pobres en general, ¿cierto? Han sido excluidos de un modelo que prometió hace 26 años darles seguridad, estabilidad, ¿cierto? Y darles calidad de vida. El modelo, por supuesto, ha fracasado, ¿no? En este país tenemos un índice sumamente alto, no solamente de pobreza, que es algo que nos preocupa, que supera el 30%, sino que además tenemos niños, un promedio de 4 niños, de 10 niños, de 4 de 10 niños sufren de anemia, ¿no? Además de la contaminación ambiental, ¿cierto? Y en realidad el tema que en lo personal a mí me motiva permanentemente a estar en la lucha social y política, que es la exclusión de los jóvenes, de los cuales tanto se habla, y del futuro del país, al que muchas veces se le refiere fundamentalmente en los procesos electorales, pero que está excluido completamente, no solamente de la economía, sino de la educación, ¿no? A partir de que terminan los jóvenes el 5º año de secundaria, ellos son invisibilizados por el Estado. El Estado los excluye completamente, el Estado los margina y no le brinda ninguna oportunidad de tener acceso a educación superior que les permita en un futuro no tan lejano darle calidad de vida a sus familias. Esto nos tiene sumamente preocupados, porque en un mundo donde el conocimiento es una herramienta fundamental, tener en el Perú una cifra como la que les voy a describir, que es que el 70% de los jóvenes de nuestro país jamás estudiarán una carrera profesional, es condenar a ese 70% y quizá más, en la medida que avanzan los años, de la población del país a vivir en pobreza. En la medida que avance, ¿cierto?, el conocimiento y la tecnología, y por supuesto la adquisición de conocimientos y de un elemento fundamental que es la profesión, ¿cierto?, que creo que en todos los países podemos catalogarlo como esa herramienta que te permite acceder a un salario mínimo justo, ¿cierto?, que en el caso del Perú llega a los 1.100 soles, que lo podemos hacer al cambio de un promedio de $280, ¿cierto?, que es del cual goza un sector incluso privilegiado en el país, ¿cierto?, porque tenemos un buen grupo de peruanos, un buen contingente de peruanos que gana por debajo de esos $280 en promedio, ¿no? Entonces, tener una carrera profesional es lo mínimo que el Estado le debe garantizar a la juventud. Y esa ha sido una promesa de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y de quien les habla, que ha encabezado la propuesta, ¿no? Porque consideramos que los jóvenes no pueden seguir esperando, ¿cierto?, y menos en un modelo económico excluyente que no ha podido dar mayor cobertura. Permítanme solamente un segundo para graficarles lo siguiente, ¿no? El 10%, el Estado se hace cargo solamente del 10% de la cobertura en educación superior. Y la inversión privada, o sea, las universidades privadas e institutos, no han logrado superar la demanda de más del 20%. Por eso hacemos referencia a esa cifra tan escandalosa, que el 70% de nuestros jóvenes jamás estudiará una carrera profesional. Más allá tenemos, ¿cierto?, que tenemos servicios básicos como el agua y la luz, que en los sectores más populares demoran en llegar entre 15 a 20 años para poder acceder a algo que hoy día
¿cierto? En un mundo como en el que vivimos debiera ser un derecho fundamental, que es el derecho al agua potable, que es el derecho a la energía eléctrica y, por supuesto, ¿no?, el derecho al desagüe, ¿no? Pero más aún, ¿no?, sumamente grave, siendo productores nosotros de petróleo, ¿cierto?, siendo productores de gas natural y teniendo reservas en estos combustibles en nuestro país, ¿cierto? Los distritos y el 80% del gas natural que se produce en el Perú es para comercialización con el extranjero. Y el 20% restante, ¿cierto?, se distribuye fundamentalmente a las familias más ricas del país. O sea, gozan del gas natural a precio, ¿cierto?, a precio razonable, por decirlo menos, que en promedio va entre los 3 y los 4 dólares al mes, en promedio, mientras el ciudadano más pobre tiene que pagar un balón de gas de 10 kilos de GLP en un promedio de 25 dólares. Y en el promedio de la ciudad. Y cuando hablamos de los lugares más alejados de la selva del Perú, en el oriente, en Loreto, Iquitos y las zonas de la selva de poca accesibilidad, este balón podría llegar hasta 35 dólares. Algo sumamente irracional, ¿no?, con respecto a cómo el Estado debe preocuparse por todos de manera equitativa e igualitaria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos? Que los sectores más pobres del país no buscan privilegios, sino por el contrario, buscan acceder a los mismos derechos que tienen los peruanos que viven en la capital o en las zonas de las ciudades. Roberto Sánchez es quien hoy día ha tenido, como bien lo describe Manuel, si no me equivoco, Sigfredo, ¿no?, como bien lo describe, ha tenido la oportunidad, el pueblo lo ha elegido en este proceso electoral. Y digo lo ha elegido porque han habido varios líderes políticos y el Perú ha aprendido en los últimos 20 años, ¿cierto?, a esperar el momento decisivo, que a veces es 2 semanas antes de que culmine el proceso electoral, para elegir, ¿cierto?, al hombre que va a representar sus intereses. Como lo hizo el 2021, Pedro Castillo insurgió, ¿cierto?, desde lo más insospechado para la clase política, ¿cierto?, no aparecía en ninguna de las encuestas y pasó a un primer lugar con el 19%. En este caso, y ya entro al proceso electoral en curso, en este caso, durante los últimos años, el fujimorismo y sus aliados, a quien en el Perú hemos denominado el pacto mafioso, han hecho una reforma profunda en el proceso, en el marco normativo electoral, lo que ha generado, por supuesto, esta dispersión de la votación. Han buscado, ¿cierto?, generar condiciones para que existan entre 30 y 40 partidos en competencia en el proceso electoral, con la finalidad de fragmentar el voto y, por supuesto, tener hoy día una candidata que llega a alcanzar el 17% aparentemente y tiene prácticamente en este momento ya una mayoría, por lo menos en las 2 cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ¿no?, durante este proceso electoral se han presentado una serie de vicios que nosotros hemos venido denunciando en su momento, ¿no? En la primera vuelta hemos encontrado, como bien lo describen, ¿cierto?, peruanos que no han asistido a votar y tienen marcado su voto, ¿no? Y por supuesto, durante esta segunda vuelta hemos denunciado la presencia, ¿cierto?, de material electoral que venía marcado del lado de Juntos por el Perú.
con el propósito de que sus personeros pudieran anular los votos que pudieran ser dirigidos a nuestra organización política. Esta denuncia la ha hecho el mismo Roberto Sánchez, ¿cierto? Aproximadamente a las 2 de la tarde del mismo 7 de junio. Estábamos hablando de que que no ha sido en un solo lugar, han sido en varias localidades del país donde hemos encontrado, donde la policía, donde la Defensoría del Pueblo ha descrito, ¿cierto? Lo pueden ubicar en sus redes sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú. Se han encontrado 3.200 incidentes que han ido desde la captura de autoridades con cédulas electorales, con material electoral, hasta estas cédulas de votación donde encontrábamos marcadas las cédulas con el propósito de que pudiera desconocerse la votación de Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú. Entonces, ¿por qué consideramos nosotros que estamos en un momento igual importante y decisivo de la historia política de nuestro país? Porque si bien es cierto, el proceso electoral que vivimos cada 5 años nos marca la elección sumamente importante de nuestras principales autoridades, este proceso electoral se ha caracterizado por darle el reconocimiento y la validación a la posición política que hemos levantado a partir del 7 de diciembre del 2022, fecha en la que se da este golpe de Estado por parte del Congreso de la República a Pedro Castillo Terrones. Con los años se ha visto con mayor claridad y ahora durante el proceso electoral el candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, Miki Torres, ha dicho en sus propias palabras que ellos fueron los que gestaron las condiciones para dar el golpe de Estado a Pedro Castillo Terrones, que fue la prensa, ¿cierto? Que fueron los medios de comunicación, que fue Fuerza Popular y el Congreso, que fue la Policía Nacional quienes crearon las condiciones. Y no ha sido el único. Cabe resaltar que también el hoy diputado Harvey Colchado, miembro de la DIVIAC, en su momento, que es la División de Delitos Financieros, ¿cierto? Este señor, que hoy día es diputado de la República por Ahora Nación, este señor, en una entrevista que le hacen, da a conocer que prácticamente sembraron, como se dice acá en el Perú, generaron las condiciones para que aparecieran supuestos colaboradores eficaces y conversaciones con los congresistas directamente desde la policía para que pudieran vacar a Pedro Castillo Terrones en el Congreso. Una vacancia que, como bien sabemos, no contó con los 104 votos que exigía, ¿cierto?, dicha vacancia, que solamente tuvo 101 votos. Todo este contexto, que lógicamente es en el marco de una batalla política que venimos dando, es el que nos ha llevado a este momento en el cual tenemos a Keiko Fujimori, que tiene un incidente más, permítanme hacer hincapié, que tiene un incidente fuerte, ¿no?, en los votos del exterior, aquellos votos que durante el proceso electoral, en esta parte final, Keiko Fujimori y sus aliados han venido, ¿cierto?, comunicando que son los votos que les darán el triunfo electoral. Esta votación en el exterior del país muestra de que ha sido manipulada, al igual que en el Perú, en algunas de las localidades en las cuales no ha habido personeros, que son muchas los lugares en el exterior. En el país hemos tenido casi el 70 personeros,
Sin embargo, en el exterior, lógicamente, hemos tenido una menor presencia de personeros que garanticen, ¿cierto?, la defensa del voto popular. Denuncias han habido no solamente en el Perú, sino también en el exterior, de suplantación, de llenado de votos y de orientación de la votación para votar por Keiko Fujimori. Esto no nos sorprende. Sin embargo, Bueno, parece ¿cierto? que hemos perdido la señal con Martín. Hola, Tito. Estamos escuchando bien a Martín. Si Cristian me está escuchando, que por favor. ¿Sí se escucha? Sí, se pero escucha. yo no lo estoy escuchando aquí. Bueno, Sigfrido dice que me escucha. Lo escucho al 100%. Ahora sí. Ahora sí te escucho. El que tenía problema en el audio era yo. Correcto. No hay problema. Entonces culmino la idea para continuar con el diálogo, ¿no? Estamos en un momento en el cual el remonte de Fuerza Popular se da en un contexto en el que ya se había dado un conteo rápido que muy pocas veces, o mejor dicho, que nunca ha fallado, ¿cierto? Porque cuando hablamos de conteo rápido, nos estamos refiriendo, ¿cierto? Ya no a la boca de urna, que es tomar la opinión de los ciudadanos, sino al conteo de actas, ¿no? Un conteo rápido de actas a nivel nacional que hacen los organismos como Alternativa en el Perú, que es una asociación civil que está financiada con el propósito de poder dar transparencia, ¿no? Perdón, Transparencia es la organización que contrata a Ipsos para poder hacer este barrido y este conteo rápido, ¿cierto?, al finalizar el proceso electoral. Esto nos daba como ganadores de esta segunda vuelta. Y el conteo nos ha dado como ganadores hasta hace un día. El conteo mismo de la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, ¿cierto?, curiosamente, el mismo organismo, ¿cierto?, que es la OMPE, encargado de el conteo de los votos, ha detenido el conteo al parecer en las regiones del Perú y ha empezado a procesar las actas que vienen desde el exterior. Durante este proceso también se han presentado denuncias con respecto al exterior de que quien tiene la responsabilidad de hacer que estas actas se trasladen al Perú desde cada uno de los lugares del exterior ha sido, ¿cierto?, un asesor de Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular, ha sido aportante de Fuerza Popular y lógicamente tiene vínculos muy cercanos a Keiko Fujimori y a sus aliados. Esto ha levantado las alertas, pues lógicamente ya no solamente son denuncias, sino certezas de que habría una manipulación de los resultados en el exterior. Cosa que está viniendo, cosa que nuestra organización política ha denunciado también y que está pidiendo la anulación de 600 actas de Estados Unidos. En el caso del Perú, nosotros tenemos una solicitud de Fuerza Popular para anular un promedio de 7,000 votos a favor de Juntos por el Perú, que provienen de Puno, la región en la que nosotros hemos ganado con más del 80%, casi 90% del voto en Puno es a favor de Juntos por el Perú. Por ende, estos 7,000 votos que están pretendiendo desconocer, serían decisivos para remontar el conteo. Ojo, no para finalizarlo, para remontar el conteo y pasar nuevamente a estar en el primer lugar en el conteo. Votos casi
no hay en el exterior. Prácticamente han sido contados de manera completa. Los votos que quedan en disputa, ¿cierto? Son estos 7,000 votos de Puno y algunos más que se encuentran casi en diferentes regiones del país, pero que fundamentalmente están siendo cuestionados, o mejor dicho, están pretendiendo invalidarlos porque son votos del interior y del Perú profundo, que son los que evidentemente están a favor de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Pero para finalizar, quiero decirles que nosotros lógicamente nos hemos presentado en este proceso electoral, primero para demostrar que las fuerzas políticas de izquierda y que fundamentalmente la población es la que no está avalando este proceso, este modelo económico neoliberal, que este país está cansado, ¿cierto?, después de 26 años del modelo, de vivir en extrema pobreza, del saqueo de nuestros recursos y, por supuesto, de la forma en que la corrupción se ha apoderado del país en casi todas sus instituciones. Solamente les faltaba durante estos 5 años tomar nuevamente la presidencia de la República, pues no han podido tomarla en 20 años. Solamente la han podido tomar de mala manera a través de este golpe de Estado dado desde el Congreso de la República. Pero para dar finalización a esta primera parte, quienes venimos peleando durante estos 26 años contra el modelo económico, contra la mafia fujimorista, estamos seguros que esta batalla, ¿cierto?, la hemos ganado, que esta ha sido una victoria popular y que, por supuesto, daremos, como decía bien nuestro héroe nacional Francisco Bolognesi, y en una fecha emblemática como ha sido el 7 de junio, el Día de la Bandera, ¿cierto?, nuestro símbolo patrio, daremos la batalla hasta quemar el último cartucho. Y posterior a ello también, porque por supuesto, de consolidarse un fraude electoral, las organizaciones políticas, sociales, los sectores populares vienen organizándose para venir a Lima. El día de mañana, el día de ayer hemos tenido, ¿cierto?, varios plantones en el Jurado Nacional de Elecciones que se vienen realizando durante ya más de 2 semanas. Pero el día de mañana tendremos una primera gran marcha en Lima Metropolitana y el sábado vendrán diversas delegaciones de todo el país para quedarse aquí a hacer la defensa política y legal de la victoria de Roberto Sánchez Palomino a la presidencia de la República, que es la victoria popular, hermanos. Muchas gracias. Bueno, fue gratificante escuchar la posición de Martín de lo que está sucediendo en el Perú en este momento. Y no solamente gratificante, sino también edificante, porque esto nos da una visión de lo que está sucediendo y nos da una visión para tomar notas de ella, porque ya el 21 de este mes se van a efectuar en Colombia elecciones que también están enfrentadas a estos 2 modelos que se vienen dando en América Latina: el modelo privatizador, el modelo agresivo, represor. Para nadie es un secreto que Vladimir Montesino, que fue la mano derecha de Fujimori, pues estuvo vinculado en grandes actos de corrupción y de asesinato y de represión. Y con la llegada de nuevo de esta camarilla que representa, veremos que van a haber esos niveles represivos, pero también en Colombia tenemos ese modelo planteando la reducción del Estado, la eliminación de ministerios y la represión para volver a los falsos positivos
que desaparecían, porque esa represión no llega a la clase de arriba, no llega a los barrios de los poderosos. Esa represión se da en los niveles bajos, de los extractos bajos y medios de la población, a los cuales indebidamente lo meten preso, y eso mismo ha estado sucediendo en El Salvador, o lo eliminan como los falsos positivos que aparecieron en Colombia. Es dos modelos que decimos que uno subsidia al gran capital y el otro trata de subsidiar a los pobres para que tengan una vida más llevadera y puedan salir del estadio en que se encuentran. Y hemos dicho que lo subsidian al gran capital porque nosotros aquí tenemos experiencia del proceso de privatización que se inició en la década de los 80, a partir de 1984, en abril de 1984, cuando se dio una poblada aquí, y después con las leyes de capitalización que se la metieron como una capitalización, pero que no fue más que una privatización del sector estatal, donde la CDE recibía 200 millones de subsidios anuales, pero no pagaba electricidad, ni los cuarteles, ni las escuelas, ni los hospitales, ni las oficinas públicas. Y hoy el Estado tiene que pagar en todas esas instituciones y tiene que financiar al sector privado con 1.600 millones de dólares al año. Ese es el proceso de privatización que se da. O si no, con la seguridad social, que es una mentirita, porque ni es seguridad ni es social. Tú tienes que ir a un médico con tu carnet de seguro, pero tienes que pagar una cuota al médico y no te dan todos los medicamentos. Y si en la pensión te llegaste a morir y tú no estás casado, la aseguradora, que es privada, que es son de banco, pues no le entregan a tus familiares ese dinero. Y es ahí donde están esos dos modelos, pero para continuar con este análisis, vamos a hablar con Sigfrido Reyes, que ya tiene una visión más acabada de esta situación. Adelante, hermano. Cristian. Buena. Hermano. Hola, hola. Sí, Sigfrido. Parece que se está perdiendo tu audio. Ah, sí, te escuchamos, te escuchamos. No se escuchó bien tu último comentario. No decíamos, pero si no analizábamos. Escuché bien tu último comentario. ¿El mío o el de Martín? No, te decíamos. No, decíamos, el tuyo. No, yo lo que hacía era hincapié en lo que había hablado Martín y seguía haciendo un análisis de la situación que se está presentando en América Latina de estos dos modelos, el modelo privatizador que subsidia a los de arriba, pero castiga al de abajo, y el modelo social que plantea sacar más personas de la pobreza, de educarlo, y ese modelo privatizador que está basada en la represión, que los peruanos lo conocen con Vladimir Montesino, lo que hizo con los niveles de represión, pero que en Colombia, que ahora mismo el 21 hay elecciones, se presentan con los llamados falsos positivos, y que en tu país, en El Salvador, esos niveles de represión están latentes, y que eso le llega solamente al de abajo, porque sí, en los barrios o en las comunas de tracto alto, eso no llega, sino que va a los falsos positivos, al muchacho pobre que lo agarran, lo acusan de guerrillero o lo acusan de qué sé yo y lo matan, y entonces ahí vienen los falsos positivos, lo que hacía Vladimir Montesino en el Perú y lo que está sucediendo en tu país en este momento. ¿Me escuchaste? Cuadro que describe nuestro compañero y amigo Martín de lo que
la sociedad peruana vive en estos últimos 25 años, nada más sirve para reafirmarnos que ese es un modelo basado en el extractivismo, basado en políticas que concentran la riqueza en las élites económicas y que solo se puede sustentar en base a modelos represivos. Yo escuchaba a la señora Fujimori en una de sus intervenciones en las semanas o días previos a la primera vuelta y realmente me causaba un tremendo horror cuando ella decía que iba a llevar al Perú el modelo carcelario y represivo de Bukele en El Salvador. Muy parecido al discurso de este candidato fascista del Espriella en Colombia. Es decir, el modelo de la ultraderecha latinoamericana, alentado por Donald Trump y sus secuaces, no prioriza los intereses de las grandes mayorías. Al contrario, repite las viejas políticas de apoyar a las élites, su interés de concentrar aún más el ingreso y la riqueza, apoyar a las corporaciones norteamericanas y transnacionales en general, que se enfocan en extraer las riquezas naturales de nuestros países. Perú es un ejemplo de ello. Cuando tú ves las cifras macroeconómicas del Perú, pues las élites peruanas dicen Perú es un país que crece, es un país estable. Y ciertamente es eso aisladamente, pues te vas a encontrar que Perú ha estado creciendo al 3.5% en promedio su economía en los últimos años. Pero también al mismo tiempo te das cuenta que entre el 25 y el 33% de los peruanos viven en una situación de pobreza, en promedio, y que en los sectores rurales los índices de pobreza llegan a cerca del 40%. Es decir, la estabilidad macroeconómica, la supuesta pujanza de la economía peruana no le ha llevado bienestar a los más pobres. Por otro lado, sí tenemos que en otros proyectos que encabeza la centroizquierda o la izquierda en América Latina, ahí sí ves resultados palpables en el combate a la pobreza. Puedo decir el caso de México. En México, hace 8 años, los niveles de pobreza rondaban el 40% de la población. Hoy en día los niveles de pobreza han caído. Todavía no, estoy terminando la entrevista y voy para allá. Menos del 30%. Hay millones ya está la conferencia que salieron de esa situación de exclusión y de rezago social y de carencia. Entonces, lo podemos ver en la misma Colombia, donde las políticas sociales del presidente Petro le dieron esa posibilidad de salir de la pobreza y avanzar a grandes sectores de la población que estaba rezagada, excluida, empobrecida. Los famosos nadies. Entonces, ¿qué tenemos? Pues las derechas y las ultraderechas políticas en América Latina quieren insistir en un modelo fracasado, en un modelo que concentre la riqueza en los más ricos, en los más aventajados en términos de su posición económica, que vuelve a nuestros países cada vez más dependientes de la órbita de los Estados Unidos en términos económicos y en términos políticos y de seguridad, que se alinea con la doctrina de Donald Trump de revivir a James Monroe y considerar que América Latina y el Caribe somos su patio trasero. Y se sienten cómodos jugando ese papel. Yo estoy seguro que la señora Fujimori se sentiría muy cómoda de ser parte de esa agrupación de gobiernos de derecha
creada allá en Miami por Donald Trump hace un par de meses, que le llamaron el escudo de las Américas. Ahí no estaba Perú. Seguramente la señora Fujimori estaría más que contenta de ser parte de esa iniciativa del neofascismo que se encabeza desde Washington. En fin, estimado Tito, estimado Martín, yo creo que lo del Perú refleja ese choque de dos visiones, de dos formas de ver a la sociedad latinoamericana, de dos formas de ver nuestras economías, de dos formas de ver nuestros conceptos de soberanía nacional. Una, la de las viejas élites, que insisten en mantener nuestros países subordinados política, geopolíticamente, económicamente a la agenda de Washington, a sus intereses, y la otra que busca reforzar espacios de soberanía de nuestras naciones, al tiempo que procura reducir o eliminar la pobreza, elevar el bienestar de los sectores excluidos durante siglos. No es ninguna casualidad, entonces, que Donald Trump y su grupo Submarilla, que está tomado el poder en Washington, estén detrás de Bukele, estén detrás de Noboa, estén detrás de la señora Fujimori, están detrás de la ultraderecha fascista en Colombia, han apoyado abiertamente el retorno de la vieja derecha en Honduras, y así por el estilo podemos mencionar a otros países de América Latina. Lo que se está jugando en Perú, insisto, no solamente es un proyecto nacional, es la expresión de este choque de visiones y de proyectos políticos, económicos, sociales en la región de América Latina. Por eso es tan importante y por eso estamos desde esta postura dándole nuestro respaldo moral, solidario a Roberto Sánchez y a sus compañeras y compañeros de este proyecto, al pueblo peruano, y prevenir cualquier maniobra de fraude. Porque lo hemos visto claro, cuando las derechas tienen perdidas las elecciones, recurren al fraude. Este tema del voto en el exterior habrá que ponerle mucha atención, estimado Tito, estimado Martín, porque la misma práctica fraudulenta de inflar la votación en el exterior de los candidatos de las ultraderechas la han aplicado en El Salvador, la estarían aplicando en Colombia hoy en Perú, porque es un voto con menos control, es un voto con menos supervisión. Bien lo decía Martín, ellos no pudieron tener personeros o representantes en todas las juntas o mesas electorales en el exterior. Y es ahí donde es más que evidente que estaría la puerta trasera por donde podrían estar inflando la votación del fujimorismo, en detrimento de la votación real que ha expresado el pueblo peruano en estas elecciones presidenciales. Bien, hemos escuchado a nuestro hermano Ese sería mi comentario. Reyes en esta ya segunda parte y la última parte de su participación. Después habrá un espacio para despedirse, pero ahora tenemos a Martín, que ya va redondeando, porque creo que parece que Martín va a tener que salir a una rueda de prensa o ir por ahí. Hola, ¿me escuchan? Ok. Sí, te escuchamos. Excelente el análisis de ambos. Yo reitero, les agradezco la solidaridad no con nosotros como organización política, sino para con el pueblo peruano, ¿no? Con lo que representa, como lo dije hoy, Juntos por el Perú. Y lo digo hoy porque yo creo que hay que manejar con mucha humildad el tema de eso que el Perú, ¿cierto? Que el Perú profundo ha puesto en Juntos por el Perú, esa confianza que ha puesto en Roberto Sánchez, y la necesidad que hay de entender que en el mundo
¿cierto? Necesitamos empezar a construir la organización social, ¿cierto? Y dejar de lado, no los liderazgos, pero sí el caudillismo, ¿no? En nuestro país el caudillismo le hizo mucho daño, ¿no? Por eso existe el fujimorismo, el humalismo, el toledismo, ismos que han generado, ¿cierto? Que no se constituyan fuerzas políticas en base a la organización social, en base a liderazgos legítimos que se construyen a partir de la política. Creo que en el país, y creo que esa forma de hacer política, me refiero al caudillismo, genera además que exista, ¿cierto?, un copamiento de la figura del presidente de la República. En el caso del Perú, me imagino, no sé cómo será en otros países, pero me refiero específicamente al Perú, y que lo aleja del pueblo una vez electo, y que lo hace transitar por la embajada de Estados Unidos en algunos casos, ¿no? Y que lo hace llegar a acuerdos con los sectores privilegiados que no fueron quienes lo llevaron al poder. Por eso en el Perú, ¿cierto?, quienes provenimos del movimiento social, quienes provenimos desde las universidades cuando fuimos dirigentes estudiantiles, de los dirigentes del campesinado, de los dirigentes de los obreros, de los trabajadores en general, ¿cierto? Le reclamamos a quienes hemos electo siempre el cumplir con sus compromisos. Y por supuesto que hemos vivido durante estos 20 años en los cuales el fujimorismo fue derrotado en el país, hemos vivido una serie de traiciones a la voluntad popular. ¿Por qué hemos ganado las elecciones? Las ganamos en su momento con Toledo, y Toledo nos traicionó. Y cuando digo nos traicionó, no fue a quienes pudieran haberlo apoyado, sino a la población, a quienes creyeron en ellos. Lo traicionó Ollantumala al hacer una hoja de ruta para la segunda vuelta. PPK no fue electo no fue de los sectores populares, pero recibió el respaldo de las mayorías para cerrarle el paso al fujimorismo. Y ni qué hablar de Alan García, que lógicamente ya era de por sí, ha sido, ¿cierto?, y ha manejado una política totalmente distinta a su tradición popular del APRA en su momento, con Víctor Raúl Haya de la Torre. Y finalmente, ¿cierto?, Roberto Sánchez, durante esta campaña, yo creo que es algo significativo, y lo digo porque es importante resaltar el hecho de haberse arrodillado durante varias presentaciones y haber jurado ante el cielo que no traicionará al pueblo, ¿no? Justamente en el sentido que les he mencionado, de que el pueblo peruano está cansado de elegir a un presidente y que éste finalmente lo traicione, haciendo todo lo contrario a lo que ofreció durante la campaña. Por eso, personalmente, me estoy movilizando casi por todo el país también, levantando la propuesta de acompañar, ¿cierto?, en la medida que lleguemos al gobierno con Roberto Sánchez, acompañar al presidente de la República para que esté firme, consciente y consecuente con cada uno de los compromisos que se han establecido con la población, con los trabajadores, con la población de los sectores populares y olvidados, con la no privatización de Petroperú, con la universalización de la educación superior como derecho fundamental y, por supuesto, con la lucha frontal contra la corrupción.
Creo que ese es el derrotero, eso es lo que ha llevado, ¿cierto?, a encarnar en la población la propuesta de Juntos por el Perú. Finalmente, creo que en alguna de las entrevistas que he dado, he hablado también de algo fundamental, que creo que es lo que representa la izquierda a la que representamos. Nosotros no peleamos solamente por los olvidados, por los excluidos, peleamos por cada uno de los peruanos, porque cuando defendemos los derechos de los trabajadores, no solamente defendemos los derechos de los que están afiliados en el sindicato, sino de cada uno de aquellos que son parte de la clase trabajadora, independientemente de que piensen o no piensen como nosotros. Porque cuando defendemos el derecho al agua, ¿cierto?, el derecho a la luz, el derecho a los servicios básicos, a gas barato, ¿cierto? No defendemos los derechos de los que solamente están excluidos, sino de todos y cada uno de los peruanos. Y creo que este proceso electoral nos saca, aún no habiendo terminado, nos brinda grandes lecciones. En primer lugar, nos brinda la lección siguiente con respecto a lo que ha significado el reconocimiento, ¿cierto?, del liderazgo de Pedro Castillo aún estando en cárcel, de lo que ha significado levantar y ponerse ese sombrero, ¿cierto?, chotano, que es el sombrero que Pedro Castillo le regala a Roberto Sánchez para esta campaña y que simboliza la imagen de un líder cautivo que esperamos, ¿cierto?, de llegar a la presidencia, Roberto Sánchez sea liberado de manera inmediata. Pero de no ser así, seguiremos batallando porque somos hombres de lucha, porque somos hombres que hemos permanecido consecuentes durante casi 30 años o más de 30 años, ¿cierto?, defendiendo los intereses de los trabajadores, de los olvidados, de los excluidos. Y por supuesto que es un llamado a la atención, ¿cierto?, a las clases dominantes, pero no solamente a ellos, sino también a la población que de una u otra manera sigue manteniendo esa visión excluyente, racista, ¿cierto?, que desconoce que tenemos un Perú distinto también en nuestras regiones, que somos un país de muchas poblaciones, de muchas culturas, y que necesitamos estar integrados y que necesitamos sentirnos miembros, ¿cierto?, y sujetos de derechos todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias, Tito. No, gracias a ti, gracias a nuestro hermano Sigfrido Reyes. Y ya al llegar a la parte final de este programa, quiero decirle que América Latina tiene la desdicha de haber surgido tan lejos del bienestar y tan cerca de los Estados Unidos. Quizá tratando de emular o de imitar a Porfirio García cuando dijo, oh México infeliz, tan cerca de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y lo digo así porque desde el surgimiento de Estados Unidos como país, como nación, en alrededor de 250 años, América Latina ha sido invadida, ha sido saqueada y ha sido reprimida por parte de los diferentes gobiernos norteamericanos. Pero la lucha es larga y hay que aligerar la carga. Con esta parte quiero decir que ya hemos llegado al final de Tito en la geopolítica y queremos decirles a ustedes también que por favor que se registren, le den a la campanita para que esta propuesta, que es una propuesta de los que no tienen voz, para que puedan expresarse, pueda llegar a muchas más personas, para romper el cerco mediático que hace las empresas capitalistas como CNN, la BBC, el País y todo esto, para que ustedes puedan enterarse de primera mano
de qué es lo que está sucediendo, para que puedan escuchar las voces de aquello que se le ahoga la voz, porque no lo dejan hablar. Queremos decirle que también tenemos 2 plataformas que están a la orden de Juntos por el Perú, pero sí también para el Pacto Histórico y para cualquier otra fuerza democrática y revolucionaria de América Latina, que es Tiempo Latino, que es una expresión escrita que estamos llevando a cabo para que pueda llegar a muchas más personas y podamos nosotros, los latinoamericanos, ya seamos caribeños, isleños o centroamericanos, puedan expresar qué es lo que está sucediendo en nuestra América Morena. Pero también tenemos esto, Tito, en la geopolítica, para que usted se registre y pueda expresarse. Ya para llegar a la parte final, quiero darles unos minutos a Sigfrido y otros minutos a Martín Cola para ver si ya despedirse de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Adelante, Sigfrido. Bueno, mis palabras finales van dirigidas al pueblo peruano, a sus líderes populares, a Roberto Sánchez, un camarada al que le guardamos mucha estima y un enorme respeto. Hemos visto cómo su figura se ha crecido en los últimos meses en esta campaña que prácticamente han ido contra todo pronóstico, y hoy estaría prácticamente, si se respeta la voluntad del pueblo peruano, siendo pues elegido como el próximo presidente del Perú. Y a todos aquellos que han hecho posible este gran paso histórico que se repite, como lo decía el compañero Martín, la experiencia del pueblo peruano de ganar elecciones con líderes populares, que en algunas ocasiones eso ha tenido luego un sabor amargo por las traiciones, por ese tipo de puñaladas que se le meten a las aspiraciones de todo un pueblo. Creemos pues que este proyecto que ha salido adelante en Perú merece todo el respaldo, la simpatía y la solidaridad de los pueblos de América Latina, de todos los sectores políticos con verdaderas creencias e ideas de progreso, de bienestar, de justicia social y de soberanía. Y que hoy en día la batalla por esa dignidad de nuestros pueblos pasa por el Perú. Y hay que estar atentos a expresar esa solidaridad y al mismo tiempo rechazar todos esos intentos mafiosos de practicar o cometer un fraude contra la voluntad del pueblo peruano. Lo hemos visto como la ultraderecha, cuando se siente también alentada por Washington, no vacila en cometer cualquier canallada, cualquier atropello contra la voluntad popular, ya sea con fraudes, con golpes de Estado, con represión, y debemos de estar muy atentos para que en el Perú esta vez ese tipo de maniobras no salgan adelante. Un abrazo a los compañeros y compañeras en el Perú. Fuerza, estamos con ustedes, nos sentimos parte de su gran logro y estamos seguros que tienen la convicción de no dejarse robar esta victoria. Hay que movilizarse, hay que convocar al pueblo, hay que mantener una vigilancia y una movilización total, porque se está jugando el futuro de un país y de todo un pueblo. Gracias, hermano. Bueno, Martín, ya hemos arribado a la parte final y ya las palabras tuyas para despedirse de los amigos de Buena Radio, de Tito en la Geopolítica y de Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Muy buenas, queridísimos hermanos. En primer lugar, agradecerles por sus palabras a ambos, Sigfrido, Tito,
Es un gusto, como siempre, dialogar con ustedes y, por supuesto, quiero que les quede claro a ustedes y, por supuesto, a todos quienes lleguen a ver este programa, que esperemos llegue a muchísimos hermanos latinoamericanos, de que nosotros estamos con la fe y la moral en alto, de que para nosotros este es un camino transitado y que sea cual fuere el resultado, ¿cierto? Nosotros nos mantendremos firmes porque sabemos que el pueblo está con nosotros, sabemos que esta ha sido una victoria popular y sabemos que la historia nos dará la razón y que finalmente, como decía Salvador Allende, que más tarde que temprano transitaremos por esas grandes avenidas que serán no las avenidas del Perú, no las avenidas de República Dominicana, sino de toda nuestra América Latina, en la cual los hombres libres nos volveremos a encontrar y reencontrar para juntos, ¿cierto?, ir y conquistar nuestra real y definitiva independencia, la de América Latina. Por una patria grande, siempre contarán con nosotros, hermanos, ¿cierto? Y nosotros nos sentimos orgullosos de contar con ustedes. Muchísimas gracias, Tito, y aquí seguimos firmes, consecuentes, con alegría, con convicción, con fe y esperanza, seguimos en la lucha. Esto no ha terminado. Gracias, hermano. Todo lo que comienza termina y hemos llegado así al final de este programa, Tito en la Geopolítica, que ha sido un magnífico programa. Esperamos, Martín, tener con nosotros en cualquier momento a nuestro hermano Roberto Sánchez hablando ya desde su posición de candidato como candidato electo o como candidato que está o como político que está enfrentando un gran fraude. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, nos vemos. Ok.